me dan pie para meterlos en un tema que teníamos marcado para tratar hoy, que tiene que ver con el tema de la danza de los nombres de los futuros entrenadores de Uruguay o factibles futuros entrenadores de Uruguay. Que el otro día algunos pusimos en pantalla y los compañeros preguntaban dónde salen esos nombres, quién los pone arriba de la mesa. Hace unos días a Forlán, en el espacio del Kun Agüero, le preguntaron y Forlán respondió lo que respondería a cualquiera. Si estaba Palito ahí, iba a responder lo mismo. Porque en definitiva es eso. ¿Cómo no vas a querer ser técnico de tu país? Pero a partir de esa respuesta de Forlán y el disparador, debemos apostar a la generación de 2010 para devolverle la identidad a la selección, algo que hemos hablado, y un tema de que, por ejemplo, acá hemos sido muy claros de la identidad que no tiene que ver con la idiosincrasia, o sí, la famosa cédula de idiosincrasia o cédula de identidad. Ahí va. Bueno, a ver. Yo voy a hablar porque lo mío es bien cortito. Antes hay que hacer un gran proyecto y que tenga un proceso avalado. Después del gran proyecto y el proceso avalado, todos los nombres de los técnicos uruguayos que haya son válidos, tienen un perfil diferente, pero que vos lo tenés que acomodar a ese proyecto. Yo no pondría nunca el vagón delante de la Es el de los 3 puntos que dijiste desde el otro día que hemos eliminado. Que vengo diciendo. Repetilo brevemente, porque el público se renueva. Los 3 puntos. Los 3 puntos son atacar el tema de la identidad, porque no hemos ido en profundidad a la charla de Bielsa. Quedaron muchas cosas que no se dijeron que son las fundamentales. Hicimos todo un programa incluso. Hicimos todo un programa y sí quedará todavía para hablar. Para bien, ¿no? Por supuesto. Para bien, para construir. Ese de la identidad y la idiosincrasia, ¿no? Después, bueno, hacemos la separación de qué es identidad y qué es idiosincrasia. Pero está claro. Después, también es el tema, yo quiero cuantificar y saber, cuantificar y cualificar cuál fue la incidencia de esta grieta que se produjo con Bielsa y con los jugadores, que es clara y determinante, de las cuales se viene hablando hace meses, cuánto incidió en el resultado final, porque es verdad que no incidió para que empataras con Arabia, ni nada, pero ese es un resultado. Yo quiero saber verdaderamente cuánto hubo en eso y en ese trayecto de cuando comenzó hasta acá el Mundial, cuánto puede haber incidido, porque tener un grupo, por más que ponga toda la buena voluntad, el sentimiento sobre Uruguay y dejar la vida como la dejaron todos, no sé si no hay una energía que pueda ayudar a un plus si no tenés esa división. Y después lo otro es claramente la planificación, la metodología y el sistema de competencia. Planificación, ¿por qué? Porque tenés que replanificar todo. ¿Por qué tenés que replanificar todo? Porque se juega un mundial en el 2030 en el cual no tenemos eliminatoria, solo tenemos una Copa América y solo tenemos las ventanas de FIFA para hacerlo. ¿Por qué tenés que replanificar? Porque Uruguay, y dicho por todos nosotros, y no encuentro culpable ni nada, porque nunca busco culpable, busco oportunidades, no aprovechó una selección sub-20 campeona. Perfecto. No la supo aprovechar o no pudimos aprovecharla, no sé, no digo. No hay ninguno. Antes de abrir el tema del resto de la mesa, ¿vos preferirías un técnico uruguayo? ¿Para la selección? Sí. No tengo ninguna duda. Yo quiero un técnico capaz. Pero en este momento y lo que pasó con este mundial, yo quiero un técnico capaz que no me importa la nacionalidad que tenga. Mal podría hablar de eso cuando fui 10 años técnico de una selección en Europa. Está bien. Entonces, pero no puedo hablar tu preferencia sobre Uruguay, pero si tengo que elegir un entrenador, con esto que pasó, es un entrenador uruguayo. Pero termino, porque estaba en la planificación. Lo metodológico. ¿Por qué hay que cambiar lo metodológico? Pues porque si se cambia la planificación y vos tenés que jugar ventana internacional y solo una Copa América, y vos tenés que hacer resurgir los juveniles, que ya están, porque ahora tenemos una selección sub-17 que va a jugar en noviembre en Qatar, y que de ahí vas a sacar muchos jugadores, porque si sumás 4 años vas a tener jugadores de esa selección, tenemos que replanificar la metodología de trabajo. Y ojo que ahí, y esto lo hablé hace 2 días con el profesor Gesto, que es una eminencia para Uruguay, campeón de América y del mundo, que trabajó todo este periodo con Bielsa y trabajó en los juveniles. Y hablando de muchas cosas, hablábamos de esa replanificación que es fundamental para revalorizar las selecciones juveniles uruguayas. Que no quiere decir si lo hicieron mal, quiero más. Perfecto. No entro en adjetivos malos. Y después de la planificación, indudablemente viene atado, porque es como una cadena, si vos sacás un eslabón de la cadena se rompe, ya no hay más cadena, viene el tema
de la competencia. ¿Cuáles son los campeonatos juveniles que hay para hacer? Tenés que ir a todo. Tendrás que ir al sub-20 de Viarello, tenés que ir al que se juega en España, tenés que ir de Toulon, tenemos que ir, ¿cómo es el que se juega en la Alcudia? Tenés que ir a todo, porque son todos diferentes edades. Y entonces tenés que planificar, porque tiene que haber competencia internacional, tenés que competir contra los europeos, y si podés amistoso contra los asiáticos, y si podés contra los africanos, porque como dijo Eduardo, cuanto más jugués contra esos fútbol que te duele, son los fútbol que vas a encontrar cuando jugués un mundial, cuando jugués. Entonces, todo eso hay que planificarlo mucho antes de pensar si el Palo puede ser el técnico, si Jorge Seré puede ser, si Eduardo Acevedo, si Julio Rivas, porque a partir de eso vas a estudiar profundamente cuáles son los perfiles de los entrenadores que son los mejores. No quiere decir que sean mejores entrenadores, son mejores para el momento. Hay que tener timing en la vida. En la vida a veces no es si ganaste 20 campeonatos o no ganaste ninguno. Es el perfil que tenés. Y si el perfil se acomoda a ese proyecto, ese tendrá que ser entrenador. Y tiene que suceder exactamente lo mismo con cada una de las selecciones formativas. Yo creo que definir si es uruguayo o argentino a mí no me preocupa, argentino o extranjero. Porque vos podés decir argentino, pero no es lo mismo Alfaro que Becachese, por decir algo, ¿no? O Gallardo. Que también no, te quiero decir, no es lo mismo un técnico uruguayo que está en Europa que otro que recién empieza. No es lo mismo. Entonces, la nacionalidad no me interesa. Prefiero que sea uruguayo. Pero para mí no es decisivo. No es una condición. El tema de que si jugó en el Sudáfrica 2010 o no, me parece que tampoco. Hay jugadores o muchachos que estuvieron en esa generación que pueden ser extraordinarios entrenadores y otros que capaz que no. Y así en la vida, yo creo que lo que dice Julio, más claro, es difícil agregarle algo. Primero que sea capaz, pero fundamentalmente que sea capaz de llevar adelante un proyecto bien armado donde puedan participar los muchachos de Sudáfrica, los de México 86, los de Italia 90, los que quedaron afuera de los mundiales, los que jugaron, no sé, armar eso y después elegir. Tenemos técnicos uruguayos que les va bien en el mundo. ¿Dirigieron selecciones? No. ¿Dirigieron clubes? ¿Es lo mismo dirigir club que selección? No. Entonces capaz que porque te vaya bien en un club, capaz que te va mal en una selección, o al revés. Yo pongo el ejemplo más claro de todo, muchachos. ¿Alguien pensaba que Scaloni iba a llegar a donde está hoy? Cuando fue electo en Argentina. Los propios argentinos. Y salió 2 veces campeón de América y una vez campeón del mundo. Es criado en el predio de Ezeiza. Sí. Totalmente lo que pero de afuera se veía. En la época de Peckerman. De afuera no se veía. Y estuvo bien rodeado por Samuel, por Aymar, etcétera, por etcétera. 7 jugadores, como dijo Jorge, de otros niveles. Seguramente trayectoria había 20 técnicos argentinos más que la de él. Claro. Es más, en su momento también. Menotti, que era el director técnico de selecciones, dio su opinión diciendo que no estaba en contra porque tenía condiciones y todo, pero que no tenía la experiencia para hacerlo. Y hasta el propio Maradona lo dijo. Sí. Que quería jugar a ser el director técnico o algo así. Claro, a mí me surge una pregunta con respecto a esto que dice Julio y que entiendo además. Para mí es quién hace el proyecto, si no se elige entrenador antes. Entonces, me parece que lo que tendría que hacer, primero, para mí lo que tiene que hacer la AUF, y ya te dejo, es sin apuro, pero tampoco descansar hasta julio del año que viene. Es mucho tiempo perdido. Yo entiendo que hay un tema económico, entiendo todo. Entiendo que la competencia es para el año 2028 desde el punto de vista de la Copa América. Entiendo que Uruguay no va a jugar eliminatoria porque va a estar clasificado para el 30. Entiendo todo. Sí. Ahora, perder un año sin entrenador. Otra vez. Ya no pasó después de Qatar. Qatar. Me hiciste una pregunta, ¿no? Sí. Te la voy a contestar. Sí. Me parece que los jugadores tienen que dedicarse a jugar, los entrenadores a dirigir y los dirigentes a hacer los proyectos. Y la historia quedará marcada por eso. Después los dirigentes serán inteligentes para hacer un proyecto y buscarán asesores de jugadores de otros niveles, de otra historia, de lo que fuera, y lo harán. Pero decir que yo tengo que hacer el proyecto cuando hay dirigente es como que un dirigente me dijera yo tengo que dirigir y vos esperás. No. Cada uno su cuadrado. No, por ejemplo, yo creo que no, a mí me parece que los entrenadores podrían perfectamente presentarle a la AUF, siendo candidatos, su proyecto. Y que la AUF analice si ese es el proyecto que le interesa. Por ejemplo, vamos a suponer, te llama Palito a vos de la AUF y te dice, Palito, mira, estamos analizando entrenadores, me parece que estás dentro del perfil que buscamos para ser el técnico de la selección uruguaya de fútbol y además el coordinador de selecciones formativas. ¿Estás para presentar un proyecto? Sí. Vos podés decirle sí o no.
Está bien. Eduardo lo mismo, Jorge lo mismo y Julio lo mismo. No, pero Pará, pará, y Seba. yo ahí analizo- Pará, mi Seba, repaso va a pará. ser- mi repaso Pará, va a ser- hay que ordenar una cosa, porque si no, primero de todo, eso se llama por mérito y oposición. Y se presentan, Sí. y se pueden presentar todos. No es solo a quien llame, Claro. a quien No, llame no, la asociación. según. Bueno, Según. para Por mí ejemplo, vos, después del maestro si querés Tavares- hacer algo bueno, tenés que Pará. darle la oportunidad a todos. después del- Porque si no estamos hablando Está bien. de lo mismo. Bueno, Estás eligiendo entrenadores Son dos antes cosas de distintas. presentar un igual. proyecto. Una cosa es mérito de oposición, después- otra cosa Claro, solo, no, solo claro. oposición. Sí, sí. Después del ¿Lo maestro puedo hablar? Tavares, ya te dejo, gordo. Sí. Después del maestro Tavares, le pidieron un proyecto a Alexander Medina, un proyecto a Diego Alonso, y creo que el tercer Diego proyecto. Aguirre. Que se equivoca Alonso cuando sale en primero la Marcelo conferencia y Aguirre. dice Diego Aguirre, no, No, Diego no, Alonso. No llegaron. No. Y le piden un proyecto a Diego Aguirre. Se reúnen con los tres. Se reúnen con los tres y eligen el proyecto de Diego Alonso. Pero el proyecto lo armaron los entrenadores. Pero está mal. Está Los mal. proyectos, a ver, si los tres proyectos Pero me ¿cómo? decís Pero- son iguales, Sí, sí. pero Alonso dice vamos a entrenar de mañana y Aguirre dice vamos a entrenar de tarde, bueno, está bien, es la única diferencia, no gusta. Ahora, ¿vos qué sabés si tenían algo que ver los tres proyectos? No lo sé. No, y aparte hay otra cosa. Por aparte, eso, yo no lo sé. aparte hay otra cosa, Sebastián. Bueno, eso que es vos- oposición, no es mérito. Claro, Es lo que decía, ¿no? aparte hay otra cosa. Que vos de vuelta estás poniendo el vagón delante de la locomotora. Porque es obligación tuya como dirigente, si no, ¿para qué están Para los mí un dirigentes? dirigente no puede hacer un proyecto deportivo, perdón. ¿Cómo no? No. Un dirigente, No. un dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol puede hacer un proyecto No. y puede ampararse en la interna con grandes jugadores, con grandes entrenadores, con todo. Y después decir, tenemos un proyecto. A ver, Acevedo, usted tiene en mente un proyecto. A ver, Julio Rigo, usted, preséntelo. Está. Y se enriquece el Te lo proyecto que ellos resumo, hicieron. claro. Te lo Pero que vos resumo. digas que no tienen que hacer los dirigentes, Claro. pero entonces No, ¿para qué los están los dirigentes dirigentes? Proyecto deportivo, los dirigentes no. Te lo Pero res- tienen su No lo director hacen. deportivo que Bueno, se tiene que eso es otra presentar. cosa. Pero Eso es el otra No, que no se es tiene otra que presentar cosa. es la Es lo que AO. tiene que ser. Te Seba. lo, eso es otra te lo cosa. traslado a otro lugar. Sí. Por ejemplo, me tocó trabajar en el departamento de fútbol de Temperley. Sí. ¿Qué sucede? Nacional B, Argentina, muy grande, a esa magnitud, cada 15 días jugás en una provincia. Y la distancia, estamos hablando, no son largas. Sí, avión. De avión. El presupuesto del club no era muy alto. En un momento se planteó con el presidente que en ese mar de dudas consultarme. Yo le digo, mirá, como jugador, es jugador profesional, porque jugador voy a ser toda mi vida, Sí. es jugador profesional, te digo, si vos estás hablando haciendo un equilibrio, 2 días antes nos vamos en ómnibus, un buen hotel, un buen campo de entrenamiento y le sacamos el avión. Si vos en avión estás gastando mucho, tenés que compensarlo en un lugar así. Y vos marcas un parámetro como club que el entrenador que venga, no viajamos en avión, viajamos en ómnibus y tenemos un buen hotel para entrenar, terminamos el partido, quedamos a descansar en el hotel y volvemos al otro día en carretera. Pero le das las Y pautas. le das las pautas y le das el porqué. Tenés los y le das, cimientos. le das las herramientas. Y después ya cuando viene el entrenador que venga, sea Arriba, sea Acevedo, sea Seré, ya sabe que cuando va de Está visitante viaja en ómnibus. Además de tu No, y aparte después puede deportivo. venir los propios entrenadores y vos Pará, abrís la porque- puerta Sí. para presentar cosas que le quiera agregar, Agregar, o cosas sacar, que pero, le quiera pero fíjate quitar. esto, Pará, Julio. Cortito, hay- Jorge, porque me pidió Eduardo Sí. y hace rato quiero escucharlo. Hay un entrenador que puede decir, yo quiero reunirme y entrenar en un campamento una vez por mes en Europa, proyecto, con los jugadores que juegan en Europa. Es inviable. ¿Entendés? O sea, vos le tenés que dar al que vaya a hacer el proyecto, y por eso tienen que ser los dirigentes, cosas que sean viables, lo que decía él de los traslados. Y dejarle todo panorama para Después que el está el entrenador que agregue. dice, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? ¿Qué es lo que Sí. Vamos a hacer un campamento una vez por semana de futbolistas a nivel local. Entonces los clubes todos levantan la mano que sí, porque así tienen más posibilidad de vender jugadores. Y Y te después te agrego lo Y una capaz cosa. que el técnico ese no está convencido. Y te agrego una cosa antes que hable Eduardo. Peckerman fue elegido porque presentó un proyecto y no era uno de los técnicos elegidos Pero por lo la... presentó él, no lo hizo la AFA. Lo presentó él. Tavares lo presentó él, no lo hizo la AUF. No sé por dónde Es lo querés que hay que empezar, hacer. Eduardo, No, pero yo te voy a escucho empezar- con mucho gusto. Yo voy a empezar primero que nada, para mí, técnico uruguayo. Y ojo, dirigí en el exterior y agradecido y siempre le di la bienvenida. Y Daniel Pasarela lo considero un amigo, estuve siempre con él y todas esas cosas. Para mí, técnico uruguayo. Que tira nombres, ¿quién tiró nombre? Aparece un nombre hace poco, ¿quién lo tiró? ¿De dónde salió? ¿De la ¿El de prensa, técnico de la extranjero, decís prensa vos? o de dirigente? ¿De Gallardo? ¿De dónde Está muy salió? bien, Eduardo. El ¿De dónde de, salió? el de Gallardo Totalmente. se ¿De manejó dónde en salió? el exterior
y se manejó por Y colegas de lo nuestro país maneja- también. y lo manejan todo por cartelera. Lo manejaron colegas también de nuestro país Está con colegas, buena sí. fuente de ellos. Colegas. periodistas, Acá el técnico pues. tiene que ser uruguayo. Primero ya lo vimos en lo que nos pasó. No se respetó la idiosincrasia o la manera del uruguayo que le sacaron Totalmente de acuerdo. todo. Le sacaron todo. El uruguayo ha dirigido selección en el exterior. A los técnicos uruguayos los contratan del exterior. Ahora, que haya un abrumamiento de todos los técnicos tienen que ser argentinos, yo no estoy de acuerdo. Y adoro a Argentina, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo para nada. Y entiendo por dónde vas porque hoy en el Mundial, salvo Brasil, Sí. todos los sudamericanos Yo fueron no- con yo técnico no- argentino. Yo no entiendo para nada. Ujú. El Uruguay es cuna de muchísimas cosas y hay técnicos acá capaces, pero tremendamente. Pero denle lo mismo que le darían al extranjero, denle lo mismo y soporten al técnico como soportaron al técnico actual. Si fuera uruguayo, le hubiesen sacado la primera del cambio. Y- no le hubiesen buscado un intermediario a ver quién mediaba entre los jugadores y el técnico. Que respaldo lo que dice Eduardo No, y agrego una acá cosa, hay cosas Eduardo. que se van a diferenciar entre el extranjero y el local. No, al uruguayo denle todo lo que le dieron al extranjero. Todo lo que le dieron al Eduardo, extranjero. yo creo que- Tavares se lo ganó. Sí. Claro. Sí, y su grupo se tuvimos lo a ganó. Tavares y Por eso no estuvo ¿cuántos valoramos años? Tavares. 14 años, 15 años. 16. 16. 16 y no valoramos años. Tavares. Yo te digo una cosa. ¿Me Yo entendés? creo que el Y problema como no es... fueron 16 años nos quedamos con pero todo. queda bien yo hablar creo- de pero al tal final no estuvo creo- bueno. No, Bueno, yo creo Leo, que está bien. Es muy Pero durante largo, el Leo. final Fue no, largo. No cosas estoy muy hablando de buenas. Tavares, Fue largo. estoy Sí, hablando sí. de la salida. Claro, del- claro. De la el salida final no- Tavares. Bueno, no, ese es no, otro duda tema. que- Es no, otro duda. tema para hablar. Está, Es pero otro ¿Vos tema. dudás que después de la Copa América, con todo el problema que hubo, si era un técnico uruguayo seguía? Sí, estoy de acuerdo. Posiblemente no. Igual yo voy a decir una posiblemente cosa. no. Para, Igual, no, pará. No sé. Y a no ese sé, razonamiento de no Eduardo, sé. para Seba, a ese Sí. razonamiento de Eduardo quiero agregarle una cosa. ¿Es importante o no lo que se generó después de la Copa América? Por ¿Incide algo o no en Julio todo lo Rivas otro? fue a dirigir Gibraltar. Claro. ¿Eh? Por algo Claro. vas al exterior. Está. Y que no valoramos Pero eso. pará, Eduardo, pará. No. Yo lo que creo, yo creo que el técnico de la selección de Uruguay debe ser uruguayo. Parto de esa base, ¿está bien? Ahora, a mí me parece que el problema no fue porque el técnico fuera extranjero. El problema fue porque el técnico fue Bielsa. Bielsa quiso venir a poner su idea por sobre encima de la idiosincrasia del fútbol uruguayo, de la identidad del fútbol uruguayo, de los jugadores uruguayos, del complejo Uruguay Celeste. Un técnico extranjero. Pero no, Un porque es técnico uruguayo Bielsa. no lo hubiese hecho. ¿Puedo No sé, hacerte una pregunta, pero un Seba? técnico No sé, uruguayo no lo hubiese no hecho sé, eso. Eduardo, si no, un técnico No, que rompe no, todo Seba. Tavares. No sé si no lo Pero rompe. un técnico Yo te uruguayo digo, no hubiese hecho eso. No sé si no lo rompe ¿Cómo? todo. Yo lo que te estoy diciendo es, no es un problema que sea argentino. Sí. No, el Pero problema no es que porque sea Bielsa. argentino, podía ser peruano, El problema es que es ecuatoriano, Bielsa. inglés. Sí, pero no es la nacionalidad. No, es Eduardo, el tipo. si hubiera sido Alfaro, Es el capaz que tipo. acepta todo lo Pero mismo que un un técnico técnico uruguayo. uruguayo no hubiese No hecho lo sé, eso, Eduardo, digo. no lo puedo comprobar. Que un técnico uruguayo hubiese No lo- sacado la idiosincrasia del futbolista uruguayo. No, idiosincrasia no. ¿Cómo? Pero el jugar, mirá que el toquecito pausado, mirá que se ve en el fútbol uruguayo. Sí, pero Y son técnicos uruguayos. Pero ahí están los que más tienen que saber tienen que Bueno, saber si bueno, eso Seba, sirve se o no. puede ver Está, todo. Pero te digo, se puede ver todo. Se puede ver todo. Como se puede El ver que todo. juega directo, Pero el que ¿sabes? juega en toque. Sí, pero ¿sabes qué, Vos Julio? tenés que elegir un Pero perfil que sí, va más allá pero de la como forma se de puede jugar. ver todo, yo no Claro. puedo decir... Por favor. No, pero yo no puedo Vos vas a decir... elegir un perfil, No. vas a elegir un perfil que, a ver, Pero- este ¿a por juega qué al juega toque. liso? Eso fue Bueno, lo que nos mató. no, Este juega al no. toque, este juega Estoy directo, hablando- entonces vamos a abrir una pero, grieta. Julio, no estoy hablando de No. eso. Estoy diciendo que el problema acá no es que sea argentino, No, no. sino es el argentino que se dijo? eligió. Te digo la ¿Quién dijo tendencia. eso? Yo no dije. No, Digo la él lo está tendencia. diciendo. Digo, Sí, sí, está bien. Yo estoy diciendo Pero que ya el tema no es que tiraron sea un nombre, extranjero. ya tiraron un nombre que no es uruguayo. pero el nombre Lo fue. tiraron periodísticamente, no lo No, espero que no no. lo hayan tirado de la Yo te voy a decir una actuación. cosa. 48 horas después que quedamos afuera. Pero, el Gallardo mismo le, día quedamos dijo, afuera. Gallardo le dijo a Ruggeri que con él no había hablado nadie. ¿Está bien? Pero está Ruggeri claro, lo pero dijo. me lo imagino. Yo te digo que sí hablaron con Gallardo. Y algún dirigente. Alguno que Un quiere dirigente, figurar. y bueno, Bueno, pero hay que ver Bueno, también sur, qué sur. oficial tiene. No, pero Eduardo, yo quiero decir una cosa. Podemos estar atentos a Yo todos los estoy- rumores por y eso a dije- todo. Claro. Hacemos rumorología. No, pero Claro. yo Yo desconozco prefiero la que sea forma, uruguayo. pero Sale con la republicana desconozco de la Carlos forma, Slim. pero entiendo que ante una hoguera como la que se venía, implantar otro tema significa desviar la atención. También, claro. Capaz Claro. que no van a dar nunca con Gallardo y nunca se van a sentar a charlar realmente. Pero implantan Pero y Pero ¿quién desvían fue la el que atención. implantó ese implantan y tema, desmerecen Leo? a los técnicos Bueno, uruguayos. si está La confirmando Seba de Asociación que Uruguaya de y Fútbol. Yo alguien digo de que la hubo AUF lo contrató. un dirigente de la AUF habló con Gallardo. Está En bien. ese Él orden, dice que- Julio, él dice que es no que porque yo le pienso pidieron- que se buscó desviar la atención. Mirá, él dice que no porque le pidieron que no se filtrara. Pero resulta que el que le pidió que no se filtrara, lo filtró. Pero yo y lo creo, filtró en Argentina. Falta yo de lo que, respeto. lo que le digo a Eduardo, le quería Claro. contestar a Eduardo. Falta de respeto. Estoy de acuerdo, lo dije hace un ratito, que sea uruguayo, no descarto que pueda ser argentino, siempre y cuando tenga un perfil parecido a lo que nosotros queremos. Por eso primero el proyecto, después el perfil. Yo creo que mirá que no lo conozco ni personalmente,
es una sensación. Un Alfaro podría adaptarse mucho mejor a la idiosincrasia y identidad uruguaya que un BKHS. Por decir dos nombres que estaban dirigiendo. ¿Ok? Ahora, tenemos técnicos uruguayos que pueden ser mejores que cualquier argentino. Y también estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué vamos a elegir un argentino? ¿Por qué se trajo a Bielsa? ¿Porque era argentino? No, porque era uno de los 20 tipos más Está muy renombrados bien. del mundo. Claro. Y cuando trajiste No a porque Pasarela sea fue lo argentino. mismo. ¿Eh? Sí, Cuando claro. trajiste a Pasarela fue lo También, mismo. Sí, totalmente. También, entonces, y yo creo que Uruguay tiene una cantidad de técnicos que no tienen que circunscribirse nada más que... Pero no hubo un estudio, me parece a mí, en la diferencia de Pasarela y Bielsa, porque Pasarela es de la característica uruguaya. Totalmente. Y Bielsa no tenía nada que ver Entonces con no la es por ser característica extranjero, Por es eso, porque pero- Bielsa. No, pero está bien. Claro. Pero De características está hablando. Pero Por eso, técnicos... Característica, no de nombre. Pero Por técnicos eso, tenés pero uruguayos nacionalidad. y no hables con empresarios, hablás con los técnicos. No se hable con empresarios, se hable con los técnicos. Empresarios que son grandes vendedores de todas las cosas. Hablen con los técnicos, no con intermediarios ni con nadie que me dicen y que no dicen. Hablen con los técnicos. Yo te Tengan pregunto otra reuniones con cosa. los técnicos. Es un punto de vista y- válido, Eduardo, y yo lo comparto, pero ¿cuál es la generalidad en estos tiempos? Van a los empresarios. Pero por eso digo, Sí, bueno, pero entonces Leo, ahí es así, sí, seguimos pero- cometiendo Ah, errores. Pero Volvemos a lo esto mismo. como cuando vos te Yo vas te a voy a casar, vender. cuando vos te vas a casar, vos tenés que estar con tu novia, no con los padres de tu novia, para ver si te permiten casarte. Y claro. Pero y claro, que Jorge, totalmente de acuerdo con el señor Es así. Te voy a decir Acevedo. una cosa, tiraste 3 o 4 No, este hablan mes. con Sí. empresarios. ¿Te gustaron? No, hay una que es. Vos lo ¿Cuál? sabés. No, no importa. Pero habla con el empresario, escucha al empresario, no escucha al técnico. Totalmente razón, Reunite con Eduardo. el técnico, hermano. Total, pero Pará, estoy de acuerdo, ¿eh? Pará, porque yo sigo esa línea. Sí. Y lo entiendo y estoy igual, estoy con él. Pero quiero recurrir a frase de él para seguir construyendo la idea. En este contexto, contacto, Mata currículum. Totalmente. entonces... Billetera mata galán y contacto señor. mata currículum. Sí, señor. A ver, por ejemplo, cuando. Va a tener que cambiar Ya. eso si querés construir Tiro, algo. Ojalá nuevo. cambie, ya, Julio, ya, porque se ojalá, adaptaría mucho ya, a lo que estamos ojalá. tirando. Yo voy a decir Ojalá. una cosa. Va a tener que cambiar, sí o sí. Cuando eligieron a Diego Alonso, se hablaba en el seno íntimo de la AUF, como se dice habitualmente. Muy bien. De Estás que- pareciéndote a un movilero, muy Claro, famoso. claro, ¿De claro. verdad? El seno íntimo de la AUF, de Seno que íntimo. el diferencial que había tenido Diego Alonso era que había puesto el profe. ¿Cómo se llama el profe? ¿No me acuerdo? Ortega. Ortega. Al profe Ortega. Que había como impactado, Sí. pero que el proyecto que más había caminado era el de Cacique Medina. ¿Te acordás por Lo qué? recuerdo claramente. ¿Te acordás por qué? No. Cuando se reunió, Sí, yo me acuerdo Alonso por qué. destacó en la charla ante los medios que les había planteado la planificación de los 4 partidos eliminatorios que quedaban. Cómo Bueno. iba a jugar este, cómo iba a jugar este, cómo iba a... Ahí Y está. lo sorprendió. Ahí está, bueno. Digo esto porque después, obviamente, la carrera del Cacique Medina fue por otro lado. Sí, sí. Alonso le va mal con Uruguay, queda afuera, van a buscar a Bielsa, pero lo que estoy diciendo es que lo que se buscó en aquel momento fueron proyectos desde los entrenadores. ¿Por qué? Porque se sentía que el entrenador que era capaz de presentar un proyecto que sedujera a los dirigentes, después lo iba a cumplir. Sí, quedaban Son 4. momentos diferentes, Claro, Seba. ¿Vos No, decís que fue son así? momentos ¿Vos diferentes. decís que fue así? Eso dicen los dirigentes. Bueno, eso dicen los bueno. pero vos sabés que fue así. Volvemos a ¿Fue lo así mismo. o no fue así? Dicen, No sé, No, dicen. no, vos sabés más que yo y No. 20 veces más que yo. No. Pero vos sabés que no fue así. Que no fue por proyecto ni nada. Era. En el fútbol está lleno. En el fútbol no tiene misterio, está lleno misterioso. Esa es la verdad de la palabra del fútbol. Pero aparte hay Y se otra sabe, y cosa, hay es verdad cosas lo que dice y hay Eduardo. cosas que no se pueden decir y no se pueden comprobar. Claro. No, se podría Bueno, decir. yo no- Hay que Ah, tener pero, valor para vamos, eso. vamos. honestamente, Podrían honestamente, decir. en este caso de Diego Alonso, no No, se no lo sé. merecía No, el yo no Diego, estoy hablando de Por nada eso de no eso. sé, yo Se lo merecía siempre Diego entendí que era el para proyecto mí. de él, que se Y el No, lo apoyo que quiero total a explicarte que a un técnico se le busca en diferentes circunstancias. Y vos me estás hablando de una circunstancia, y está muy bien, que faltan 4 partidos para la eliminatoria, al margen de lo que dijo Leo, que para mí la salida de Tabaré. Pero, y Alonso, que lo quiero, que es un gran entrenador y todo, cumplió con esos 4 partidos. Ganó y llevó a Uruguay al Mundial. Pero era un momento. Ahora estamos hablando de otro momento. Terminó otro Mundial. Sufrimos, nos angustiamos con lo que pasó y ahora hay que crear desde los cimientos que quedan una nueva era para el Mundial de 2030 y entonces ahí el perfil o lo que se tiene que hacer para eso es totalmente Y diferente está que bien. lo que tenés que Y hacer para 4 partidos. Para el 30 y para todo, porque acá se fue Tavares y dinamitaron la selección nacional. Dinamitaron. Sí, de acuerdo. La mayor, la formativa, Totalmente. dinamitaron todo, rompieron todo. ¿Por qué? Porque cuando fueron a hablar con Bielsa,
No le dijeron que tenía que hacerse cargo de un proyecto juvenil. Le dijeron, usted va a ser el técnico de la selección mayor. No, pero no. no quiso ni reunirse Capaz con que le Brody. dijeron y él dijo no. Bueno, ¿entendés? Porque está, él dijo, pero yo si no vos dirijo querés, el Panamericano, para mí él dirijo lo el quiso. Preolímpico. Pero bueno, Para pero mí si, él no quiso. pero si él no quiere, vos tenés derecho a decirle, Y él Marcelo, lo tenía que haber pasado. Marcelo, No sé. gracias. ¿No Mirá, lo otro hay una frase... No quiero falsear, pero ¿hubo una reunión alguna vez de Bielsa con Broly? Es lo que no sé. No recuerdo No, bien porque creo- yo tengo entendido creo que sí. no. Creo que sí. Para creo que en el Seba, complejo sí. creo no. Bueno. Decime que vos sos un tipo que da. No, bueno, no me acuerdo, Nada, Julio. tampoco. Pero Ah, creo pero que mirá. alguna vez Broly dijo que sí se juntaron en el complejo. Hay una frase que es famosa del grupo de Sudáfrica, del maestro Tavares, que es una frase que puede ser interpretada de varias maneras y que muchas veces hay gente que la alaba y mucha gente que la critica. El camino es la recompensa. Sí, exacto. ¿Ok? Entonces, el camino es la recompensa, pero bueno, Según la algún manera día de ser gana de algo. cada uno. Totalmente. Pará. Según la manera de ser de cada Por eso, uno. Hasta ahí Ahora, es una déjame terminar el palabra concepto. buena, una Yo frase creo- buena, yo pero hay que creo agregarle algo. Que siempre el camino tiene que ser una recompensa, aunque después no llegues al éxito, porque llega uno solo al éxito. En un mundial llegan a uno solo. No, pero pará. Yo lo que no puedo creer es que durante este camino En de el 4 fútbol años... hay de que que se- hacer una sola cosa, Jorge. En el fútbol hay que hacer una sola cosa. Por eso me dicen que es fácil el fútbol. Ganar. En el fútbol lo único que te es una sola cosa, es ganar. Sí, pero... Y No, ese es hay que el agregarle éxito. otra cosa, Pero Eduardo. si vos es ganar en el- para ser campeón. Y ese Porque es podés claro, ganar y claro. quedarte en el No sé campeón. cómo Sí, ataca el pero equipo, pero los extremos si están en tremendos. Pero si en es este así. proceso, Sí, en pero este es así. proceso, Pero en este proceso... Jorge, mirá que ganaste 3 y quieren que gane 5. Ya lo Y sé. ganaste 5 y si no Pará, fracasaste. pero el problema no es que puedo en este Y ganaste camino- 10 y no Pará, le gustó y te echaron. Sí, Vamos pará. a dejarlo En redondear la este idea. Vamos a camino, dejarlo redondear en la este idea. camino, ni siquiera el camino fue la recompensa. A eso voy. En este ciclo de ahora. En este ciclo de Bielsa. Si vos agarrás, lo dije ayer, el ciclo de Bielsa en Chile no obtuvo títulos, pero dejó una generación que es lo que a él... Pero Bielsa se fue porque quiso de Chile. Está bien, pero no llegó Hizo al título. todo, hizo una Lo base que a mí muy me deja grande. la sensación, este Hizo proceso una de base cuatro... Y muy por grande. eso le agradecen 3 los años de Bielsa, jugadores, la que no gente, quedó los nada. Yo dirigentes. entiendo lo que plantea Jorge, Pero es fue una un encare sensación distinto. global. Si la bajamos a sensaciones particulares, no sé, por ejemplo, para Maxi Araujo, capaz que sí el camino es la recompensa, porque mirá la carrera que está haciendo ahora. Claro. Y tuvo la Total. posibilidad Claro, de una vidriera a la selección, Seba Claro, acá, sí, selección. por eso. No Sí, sé, pero tenés que mirar lo Eduardo, global, lo puntual. traelo, Ojo, traelo al ojo. terreno Ed- nuestro. Eduardo- Cuando vos sos un comunicador, como en el caso de Seba, que pudo ir al Sí. Mundial por primera vez, pero está desde el 2010 laburando en Mundiales, el camino es la recompensa. Ahora, dentro de un vestuario donde ustedes mandan... Eduardo está hablando Ahí de es todo de entrenadores, no Ahí de todo de ustedes. periodistas. No, Bueno, pero Está yo- claro que es Leo pará, eso. pará. Está Jorge claro, dijo no. sobre la frase. Parano. Y yo te- es, bueno. parano, No Leo, te porque estoy enojes, bien. No me gladiador. enojo. No te enojes. Dame un abrazo. Vení. Seba, está notable. Eduardo está hablando concretamente del entrenador. Y yo estoy Claro, hablando del por entrenador. eso hice la Para, aplicación. para nosotros, Tavares puede hablar eso y me parece espectacular porque tuvo 16 años en la selección. Claro. Pero para nosotros que somos entrenadores, sabemos que el camino es la recompensa y si obtenés el logro aparte. Claro. Porque si no, no estamos Pero 16 pero- años. perdón, y perdón, yo perdón. no logro, Un- no por estamos. más que quiera, disfrutar el camino. Y a mí me encanta lo que soy, pero yo quiero el éxito y el triunfo. pero Exactamente. y Eduardo, si pero no, no lo pierdan- disfruté. Y No, después pierdan de quedarás vista- contento íntimamente con todo lo que Está hiciste, bien. pero Sé que solo todo, íntimamente. Y bueno, sé a eso que voy. todo. Pero Y pará, a lo no que pierdas viene- de vista dónde vos surgió día a día esa vas frase. sufriendo, Eduardo, hasta que No, juegas el no, partido. no, Bueno, entonces, no, pero ¿sabes qué pasa? Que no lo disfrutás porque estás pensando en el objetivo. Bueno, pero no pierdas de objetivo. vista dónde Y surgió después esa que pasó frase. te das cuenta que el camino Claro, era. totalmente. Conferencia de prensa del Mundial de Sudáfrica, aquellas que eran las masterclass del maestro Tavares, contando cosas de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el baby fútbol, un montón de cosas. Espectacular. Y en un momento tiró esa, ¿no? En la construcción de idea, Exactamente. remató con el Claro. camino, la recompensa, Pero ese es el no ideal. fue No es lo mismo. fue Pero- aplauso cerrado. Pero Totalmente. sería el ideal. Entonces, ese. claro, Pero cuando no es lo lo dice mismo, así, Eduardo, vos para decís, vos ¿cómo no como lo vamos a entrenador. tomar? ¿Cómo? dirigir un Claro, año un ¿cómo equipo. no? Logan. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque con no lo que salgas campeón, dejar una buena relación con los jugadores, haber promocionado jugadores, haberle enseñado a jugadores, Pero que el te campeón no recuerden. es pues, cumplir un objetivo. El objetivo es lo que te Estamos- marca yo estoy el de club. acuerdo. Para el mí- objetivo es lo que te marca el club. Eduardo, y que vos yo estoy- aceptás. Yo la frase, el camino de recompensa, no la adopto para mí. No, ojalá. Yo estoy ojalá diciendo, lo lograra. Ojalá. Que Ojalá lo lograra. para todos los Pero yo no la entrenadores adopto para fuera mí, el yo camino de entiendo la lo mismo que recompensa. vos. Yo lo que te digo, que en este proceso, ni siquiera el camino quedó claro. fue la recompensa, porque el camino fue un desastre. Claro. No, por eso, a ver, hablando ni un que poco hablar. de todo esto que analizábamos, tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta, de aquí para adelante, Copa América, bueno, Mundial Sub-17, Sudamericano Sub-20, si hay preolímpico,
sub-23, si 2028 Copa América, sabemos que fecha FIFA contra equipos europeos de la National League tenemos problemas. Tener todo en cuenta, organizar que si no competimos eliminatorias, amistosos a la altura. Jugadores que te van surgiendo de los clubes. Cómo reacomodar, si se juega apertura, intermedio, clausura. Es toda una estructura bastante movida o salada, como decimos los uruguayos. No que tenemos, no desprestigiar ligas. ¿Y puedo hacer ligas. una pregunta, Leo? La que tú quieras, Julio. Mirá, lo otro que pregunto es esto. Esta selección, y muy buena, y no hay, los jugadores son muy buenos y todo, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas, que no tuvo ni jugadores juveniles de la sub-20 ni ningún jugador uruguayo que estuviera jugando en el torneo Pero que uruguayo. pasa una cosa rarísima, ¿Qué? porque juega en la final ¿Cómo Uruguay-Italia. es? Mirá que Italia no es para va al criticar Mundial, ni nada, Y Uruguay es no para tiene ni un saber. solo jugador en la selección juvenil, en la selección mayor. Es rarísimo. Y ahí viene el huevo y la gallina, porque vos decís eso, que acaba de decir Juli, te dicen, pero ningún jugador uruguayo de esa selección está brillando. Está bien. Ahora, en el primer partido que dirige Bielsa, que él deja 4 jugadores o 5 de suplente, porque no me acuerdo qué problema había contra Cuba o contra Nicaragua, ni siquiera cuando se lesiona un zaguero, pone a Boselli, que estaba en el banco, y pone al Pumita Rodríguez y lo manda de zaguero, para no poner un juvenil. Vos, capaz, que decís, bueno, de estos 22 muchachos campeones del mundo, hay 4 que yo quiero potenciar. Porque me parece que ni siquiera eso, porque capaz que vos podés ayudar hasta en su carrera, ver cómo los llevás, aconsejás a qué lugar deberían ir. Conviene más que vayas a un equipo de la B de España o a un equipo de primera de la MLS. ¿Vieron la un noticia de- ejemplo, ¿vieron un la noticia ejemplo, de a ver Rodríguez qué- hoy? Para que no nos olvidemos, porque si no queda todo como que la historia de Uruguay es del 2010 para adelante. Vamos a aclarar esto. Generación Malasia, subcampeona del mundo. Sí. ¿Quién fue a la Copa América del 99? Fueron varios. Casi todos. Fueron varios. Sí, pero ni el técnico fue dirigido por Bueno, Púa. está bien. Dirigido por Púa. Por el mismo Sí, técnico. era el Memo López, el Pelusa Magallanes, y no me acuerdo cuál era el otro que estaba afuera. Bueno. Creo que era Diego Alonso. El resto eran todos Bastante locales. base que después Corea-Japón 2002. Sí. Claro. Sí, tal cual. Fue muy casi, bien, esa selección fue finalista además de América. A mí Claro, igual, pierde la final 3-0 con Con Brasil, Brasil y saca a Ronaldo. Chile y a Paraguay por penales. Claro. Leo, a mí igual, perdonar que insista en eso, pero es porque quiero aprender. Quiero saber, necesito saber, para poder crecer, para poder aprender, cuánto incidió el relacionamiento entre el entrenador y el grupo, cuánto incidió en el proceso y cuánto incidió en el resultado final. Porque en el resultado final, que es estrictamente futbolístico, todos sabemos que Uruguay Julio. fue superior, ganaba, pero en todo ese trayecto, Yo porque te ¿cuánto conozco incidió? sé la respuesta que vos la tenés en la cabeza la respuesta y yo sé Sí, que la tenés, pero porque la te estoy conozco. preguntando. Pero está bien lo que decís. Yo esto conozco, Julio me dirigió a mí, yo sé. Si vos no te das en el convencimiento y en la... Es así, Julio. Y es lo que hemos hablado hace 3 y programas bueno, de liderazgo. Y bueno, pero yo sé, pero está bien la pregunta. Pero Está yo la quiero respuesta de saber, Bielsa, pero la yo respuesta quiero de Bielsa, saber, ahí está la porque segunda sé lo que sabés. pienso, pero quiero aprender. Mirá, ya porque sabés. capaz que estoy Julio, equivocado. la Ya respuesta de sabés la Bielsa fue respuesta. Claro que sé. La y bueno, respuesta- entonces no digas aprender. Y sé lo porque que piensa la el verdad padre. que está bien. Y sé lo Te que la pensás dejó vos. picando. Pero que lo diga, yo lo digo. Y ¿Cómo sé no? lo que Pero piensa 90%. Jorge y Verónica. Para que Jorge tiene la respuesta. Pará, la respuesta de Bielsa fue una. 80% del máximo cada números. Y si vos te guías por esos números, como hablábamos hoy de la foto para el VAR, en la foto es penal, pero la realidad es que no es penal. Y en la foto dice que los jugadores rindieron más. Pero si el ahora, 2 tercios de los jugadores te quieren y el 1 tercio Esa no es la te otra quieren. parte. Eduardo, Está liquidado. el ejemplo que yo puse ayer, si se está ahogando alguien que no conocés, capaz que no te tirás. Tengo tiempo de Si agregar se una está cosa, ahogando tu hermano, te tirás de cabeza aunque te ahogue vos. Perdón. Y eso es lo que tenemos que lograr entre un grupo de jugadores y un entrenador. Voy a decir una cosa. Tratemos que no se Voy a ahogue decir igual una porque- cosa. Que no se Seba, ahogue nadie. Sí, sí. Voy Y a menos decir- que lo que pueda salvar vos, Seba. Voy a decir una cosa. Que Bielsa fue muy inteligente en la charla y en la conferencia, porque fue muy inteligente y fue sincero en el Un aspecto crack, de fue decir, inteligente. esto es responsabilidad total mía, la UF me dio todo. Pero- Y fue muy inteligente en decir, los jugadores espectaculares conmigo, a pesar de tener el 2 tercios, el 1 tercio, y no me interesa nada de eso, me interesa, pero no seguir agregando sobre eso. Dijo, los jugadores, no tengo nada, bien, no tengo nada. Tuvo código Pero Messi. después dijo, ellos me vinieron a hablar, me pidieron que quitara tiempo de entrenamiento, Ya, ellos bueno. vinieron a hablar, me pidieron
que quitara minutos en la charla, me pidieron que quitara minutos en el video y me pidieron que entrenaran todos juntos. Para un tipo como Bielsa, que basa su trabajo absolutamente, y no en el liderazgo, sino en lo deportivo, en los entrenamientos, en todo lo que tenía ahí, es una forma, De hablar. para mí, de dejar De decir. expuesto a los jugadores. Totalmente. ¿Por qué lo deja expuesto? Por más que haya dicho Pero cosas si bien buenas. está hablando de eso. Lo deja expuesto porque lo que queda ahí es que yo quise entrenar, yo quise hacer los videos, yo quise todo, y explicó por qué quería entrenar con 2 grupos diferentes, y explicó por qué hacía los videos, y explicó todo. Y eso queda como toda la explicación de él no fue bien recibida por los jugadores. Y todos sabemos acá que los jugadores dejaron la vida. Por eso yo decía, me faltan cosas. Me faltan cosas porque todo lo muy bueno que fue para decir para adelante, de cierta manera, también quedaron expuestos los jugadores. El concepto grande que se deja en esta conferencia es que Bielsa defendió a los jugadores. Y para mí el concepto grande que queda es que Bielsa muy inteligentemente encanó a los jugadores. Y la gente compró el que Bielsa, porque esto es fácil, si Bielsa llega a la conferencia y dice los jugadores no me rindieron, Lo mata. público. Pero Este vos tipo dudás de que encaró Bielsa- a los jugadores, no tiene código Pero vestuario, vos no sé dudás qué. de la inteligencia de Bielsa. Habla Bielsa de la manera que habla. Qué fenómeno Bielsa, ¿viste? Los jugadores que se dediquen a jugar a la Play, TikTok, esto, lo otro, aquello. Pero- Ese es ahora, los Jorge. que estamos en el ambiente, captamos lo que cada uno quiere captar. Pero yo y yo pregunto. capto que los quiso matar. Vuelvo a hacer otra pregunta. Voy a hacer una pregunta. Acevedo, técnico campeón, un técnico espectacular de Uruguay. Julio, y ¿Qué nos piensa vamos, de esto? porque ya es tarde, Sí. dale. ¿Y qué piensa de esto? De este tema que hablamos recién. Yo sé lo que vos pensás. Yo te Pero sé lo que decilo, piensa el Pepe, palo. decilo. Ya está, no, ya está. Ya se dice, porque después dicen, no, se ve. No, es así, es claro. Yo lo digo y lo voy a decir hasta el cansancio. La idiosincrasia del futbolista uruguayo se respeta. Las declaraciones de Bielsa. Y una cosa que no dije ayer, cuando hablamos de todo el tema, entre los 5 notables no nombró Bentancur. ¿Cómo te vas a olvidar de Bentancur? El mejor jugador del fútbol uruguayo. Para mí. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo te vas a olvidar de Bentancur en un listado de 5 nombres? ¿Vos decís que se olvidó? No, por eso A digo. propósito. Yo te voy a explicar. Con Bentancur hubo un tema. Pero Bentancur le pidió al cuerpo técnico de Uruguay que mientras él estuviera trabajando con su club, no lo llamaran. No le mandaran videos, no le mandaran nada, porque él quería estar orientado en el club. Que cuando él llegara a la selección, ahí trabajaba para la selección. Entonces, Bueno, eso sucedió, eso se supo antes del Mundial, ¿eh? Eso ya se sabía de antes. Mirá vos, no lo sabía yo. Claro. Pero no deja de. Pero no- tenés, a ver, tenés que nombrarlo. no tenés que- podés Pero poner- bueno, capaz que él no. no, nos confirma Agus de producción que esto lo dijo en el aeropuerto cuando llegó, que estaba enfocado en Tottenham por el tema de mantener la categoría. Y después que salvó la categoría con su club, se dedicaba a la selección. Ese era el contexto. Pero está bien, no sé. No, sí, eso es el contexto de lo Está que bueno, estaba pero hablando. eso se filtró. Pero fue frontal. Fue Él- frontal. él Me filtró, dijo, esto pasa dijo lo que esto, me quería. pasa esto. Estoy en una circunstancia en este momento que estoy peleando un descenso que me tiene loco, que la presión acá es tremenda. Si usted me vive preguntando de este tema, yo no me puedo meter en el otro tema. Que es coherente. Sí, sí. Pero que no lo nombres entre los 5 mejores. Y hace Un ruido, olvido de nombrar a Bentancur. A los cinco mejores nombró a Valverde, a Araujo, a Araujo, Jiménez, Josema. No me acuerdo qué más. Darwin Georgian. y Georgian. Y Giorgi, no nombró a Bentancur. Señores, a las 4 de la tarde España-Austria, más tarde a la hora de la picada con el aperitivo Portugal-Croacia y técnicamente mañana, pero es más tarde, a las 0, Suiza-Argelia. El próximo técnico uruguayo. Sí, De la a muerte, selección. a muerte, a muerte. Estamos a muerte. Señores, mañana a las 14, en este calendario de cosas, Fix Copa, De aquí acuerdo en la con pantalla de Fix, con todo el equipo y con más polémica y más tema de análisis. Gracias por acompañarnos, que pasen bien. Buenas tardes.